Creemos en los deseos que van más allá de las fronteras, en esos productos que te regalan momentos de felicidad. Creemos en las oportunidades que te brinda una buena mercadería al precio más pro del mercado. Creemos que no importa dónde te encuentres, porque tu felicidad debe llegar al precio justo, ya sea en la playa, en las praderas, en las urbes, en los volcanes, en la selva o en los archipiélagos. Llevaremos a tus manos de la forma más pro todo lo que desees. Somos ProExpress, llevamos la felicidad del mundo hasta tu puerta. La confianza no se gana, se construye paso a paso, o mejor dicho, mensaje a mensaje. Los usuarios visualizan cada vez menos un comercial de principio a fin. Lo sienten distante, irreal e inclusive ilegítimo. Ya no se dejan dirigir por canales de televisión, han encontrado sus propios canales y los comparten, con sus padres, con sus hijos, con sus amigos de toda la vida, con su jefe, con su pareja. Y es que, no existe el mensaje adecuado, lo inadecuado es no enviar ningún mensaje. Tu cliente está ahí afuera esperando que lo contactes. 12 millones de contactos al alcance de tu marca. Difunde tu contenido con nosotros. Somos Corpmont Publi. Bienvenidos a la cuarta temporada de La Verdad y la Plena. Esta cuarta temporada que nos tomó un poquito más de tiempo de lo acostumbrado, ¿no? Han pasado prácticamente casi 2 años, pero arrancamos en Chromaclip, en nuestra casa, nuevamente, cuarta temporada de La Verdad y la Plena. Y para los que no se acuerden, ¿cuál es el concepto de La Verdad y la Plena? Es contar justamente la biografía de nuestros invitados desde el punto de vista de ellos, antes que otros la cuenten mal. Hoy contamos con nuestra primera invitada de la cuarta temporada, que nos va a dar esa patadita de la buena suerte para los 50 programas que se deben venir para esta cuarta temporada. Estamos con Nori Arroyave Hernández. Hola, ¿cómo vas, Beto? Buenas. A Leonel hay que Buenas decirle que tardes. meta aplausos en este momento. Ay, hay que decirle ya. Eso en edición, todo se puede. Hola, ¿Qué gracias. tal, Nori? Muy bien, gracias por el espacio, por la oportunidad. Súper grata de ser la primera invitada de La Verdad y la Plena. No podía ser de otra forma porque estamos en la misma casa. Así es, así es. Hay que apoyarnos entre todos. Yo tengo súper buena espalda, así que te va a ir bien. Muchísimas gracias, Nori. Qué bueno. Nori. Solo te tengo que corregir en vivo. No sé, es vivo o grabado, pero es Noris. Noris. Con S al final. Noris. No Norix, no. Noris. Porque yo estoy súper acostumbrada a que me cambien el nombre. Ya. Nori, Dori, Nuri, Cori, todo, pero no, es Noris. ¿Y por qué Noris? Así se llamaba mi abuela, la mamá biológica de mi mamá. ¿Y tiene alguna historia el nombre o...? O sea, mira, es súper interesante porque mi mamá, obviamente, mi mamá es huérfana de papá y mamá desde muy chiquita. Mi abuela Noris murió cuando mi mamá tenía 5 años. Entonces ella dijo, bueno, el día que tenga mi primera hija mujer, le voy a poner Noris. Y luego conoció a este hombre maravilloso que fue mi padre. Y mi papá vivió muchos años fuera del país y tuvo una novia muy guapa. Vivió muchos años en Venezuela, una novia que fue Miss y todo esto. Y él decía que cuando tenga... Y esa novia se llamaba Noris. Entonces él decía que era tan guapa que él decía que si algún día él tenía una hija mujer, le iba a poner ese nombre. Entonces conoció a mi mamá y coincidencialmente... Por supuesto. Y un nombre poco común. Claro. Pero los dos, bueno, le voy a poner Noris. Sí, yo también, ya de una. Y Noris. resultó. Ajá. Guayaquileña. Sí, guayaca de cepa. Nacida en la Clínica San Francisco, que en esa época no quedaba donde queda ahora, pero soy del sur de Guayaquil. Soy sureña, ya no,
hace ya un par de años Pero ya el sur no. siempre existe. Oh, no, obvio, uno se va del sur, pero el sur nunca se va de uno, obvio, yo soy Saludos sureña. a todos los amigos sureños que nos están viendo, ¿no? Obvio, sí, sí, sí. Que a veces es como que encierra ciertas características diferentes a la larga. Creo que el sur es la representación del guayaco. O sea, es como ese calor característico de Guayaquil y aparte toda esa dinámica que te obliga a sacudirte más rápido, ¿no? A moverte más rápido, a coger buceta, ahí andar. ¿Eres la primera? Soy la primera de mi papá y la segunda de mi mamá. Ok. ¿En total cuántos Somos hermanos tienes? 4. Cuatro. Dos hombres, 2 mujeres. Ajá. ¿Y de papá y mamá, Noris, qué tiene? A ¿De ver, mamá? De mi mamá tengo el carácter. Creo que tengo la firmeza, ¿no? Como muy determinante, muy firme. Cuando digo algo, por Eso lo es. general, sí, estoy trabajando mucho en esa rigidez y estoy tratando de ser un poco más flexible, pero de mamá tengo mucho esto de estar muy pegada a mis convicciones. De mamá y papá, de los dos, tengo mucho el tema de conciencia social. Mis papás eran, bueno, mi mamá es una activista social desde siempre. Una de las luchas que ella más tiene es el tema de la defensa de los derechos de los niños y de las mujeres. Mi mamá fue mamá soltera, entonces creó una fundación que da asesoría legal gratuita a las madres solteras. Ha tenido ahí algunas luchas importantes que han dado sus frutos en beneficio de las mujeres, pero sobre todo de los niños, ¿no? Y Si eso yo le creo que tengo mucho de preguntara, si mamá. yo le preguntara a tus padres, ¿qué piensan de Noris? ¿Qué dirían? Creo que están orgullosos de mí. Mi mamá, que está viva, y mi papá, que bueno, murió en la pandemia, pero se fue muy orgulloso de mí. Tuve la oportunidad de estar con él hasta su último suspiro y sé que se fue muy contento de la hija que crió y educó, ¿no? Creo que hicieron un buen trabajo. Estoy orgullosa, yo estoy orgullosa de mí y creo que ellos también. Y de ellos, de los dos, si algo heredé es esa capacidad de ser resiliente, de levantarme, de ser auténtica, de tratar de como ir labrando mi propio camino, los valores. Somos una familia de muchos valores que sí en el camino hemos ido cada uno de nosotros, mis hermanos, deconstruyendo y haciendo cada uno su nueva forma de concebir la vida, pero tenemos muy sentado el valor a la familia, el estamos juntos cuando nos necesitamos, somos muy solidarios, por mi mamá sobre todo, y muy agradecidos por mi papá. Mi papá era un hombre muy agradecido y como nos cultivó eso de el que te da la mano en algún momento, nunca terminas de pagarle el favor, entre comillas, no porque le debas algo, sino por tener este sentido de gratitud, ¿no? Dicen que a las personas se las conoce cuando están surfeando malas olas, ¿no? En los momentos más difíciles, ahí uno ve realmente quién está, quién no. Y yo he aprendido mucho a poder ver eso. ¿Escuela o colegio? ¿Qué más está en tu corazón? Colegio. Colegio. ¿Cuál? El Celestín Freinet. Yo pasé por Celestín muchos. Freinet. Ajá. ¿Ya? Yo pasé por muchos colegios. Bueno, en realidad te digo algo. Yo todavía me reúno con mis ¿Pero por amigos de la conducta escuela. o por qué andabas por otro colegio? No, por un tema económico de mi papá. Ah, ok. Ajá, mi papá fue una persona que en un momento determinado de su vida tuvo muchas posibilidades económicas y vivíamos una vida muy cómoda. Y luego, bueno, como todos, pasamos el tema de la dolarización, Terrible. el feriado bancario, problemas económicos. Mi mamá enfermó y bueno, ahí tuvimos como un revés y tocó apretarnos. Y en esa apretada empezamos ahí a transitar por algunos colegios. El que nombraste fue tu último colegio. Sí, el que nombré fue el colegio en donde me gradué, estudié 5º y 6º curso y luego fui profesora Ah, ahí mismo. ok. ¿Te graduaste
Me gradué de sociales, Ok. siempre me gustó, siempre estuve inclinada a las letras, al arte. Ese ha sido como una línea también muy de mi familia, ¿no? Muy de mi mamá escribe también ¿Cuándo poemas. decidiste lo que ibas a estudiar en la universidad? ¿Ya una vez que te graduaste o desde antes ya sabías lo que querías estudiar? Sí, fíjate que yo siempre quise ser gerontóloga. Gerontóloga. Sí, yo quería estudiar gerontología. Cuando era chiquita me preguntaban, ¿qué quieres hacer? Y yo decía, quiero estudiar gerontóloga porque no sé por qué, pero tengo como una sensibilidad y un cariño muy especial por los adultos mayores. O sea, desde chiquita iba a los hospicios, hacía voluntariado y siempre como me movió mucho no sé, ese grupo vulnerable. Y luego cuando ya fui creciendo y me enteré que tenía que estudiar medicina para ser gerontóloga y dije, no, es demasiado. No, Ok. no me da hasta ya eso, esa pasión por estar ahí encerrada estudiando. Y ya cuando llegué al colegio, cuando llegué al Freinet, descubrí el tema de la escritura. Siempre leí porque mi abuela era bibliotecaria de la Casa de la Cultura. Entonces yo crecí como mucho entre libros. Mi papá también era un lector empedernido. Entonces era como... Mi mamá mientras cocinaba me hacía leer el periódico en voz alta. O sea, siempre mi mundo fueron las letras de algún modo. Ok. Y eso, entonces dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? Y soy muy pragmática en mi vida. O sea, ¿qué cosa puedo hacer rápido, que me vaya bien, que no me implique mucho sacrificio? Veo el periodismo, me gusta. Y siempre tuve esto de como defender las causas por mi mamá, siempre lo vi. Y ya, y decidí estudiar periodismo. ¿En No me dónde arrepiento. estudias? ¿En dónde estudias periodismo? Estudié periodismo en la Universidad Casa Grande. Ok. Ajá, estudié en la Casa Grande, periodismo, hice una especialización en ciencias políticas, porque por mi mamá siempre he estado como muy vinculada a este tema de las causas, ¿no? De las luchas. O sea, mi mamá era de las que hacía relajo, llamaba a los medios, denunciaba. Cuando estuvieron en todo este proceso, cuando eran los tribunales de menores, yo la acompañaba y me acuerdo que era o sea, era realmente el maltrato a la madre soltera, las filas enormes para cobrar el dinero, era todo muy, muy precarizado y el maltrato muy grande. Y ahí fui creciendo, fui viendo que mi mamá era esta mujer que defendía a las otras mujeres y ya, y eso se te va ahí quedando. ¿Y ya en la universidad arrancaste con todo este tema de los derechos humanos? Desde antes, desde el colegio. Ajá. Realmente, yo me gradué en un colegio que tenía mucho activismo político y social. Y un colegio de izquierda. Entonces, y mi familia es de izquierda. Entonces, más o menos como por ahí. Y en el colegio fui presidenta del colegio. Siempre ¿No te ha traído problemas salí a el marchar tema de contra el decir TLC. que eres de izquierda? No, yo siempre digo que yo nací zurda. Ya. O sea, escribo con la izquierda, de hecho. Sí, y obviamente que el camino creo que he ido madurando en todo el sentido de la palabra, inclusive saliéndome de esta radicalización ideológica que creo que ya en este momento, en el mundo en el que vivimos, no nos lleva a nada bueno, sobre todo cuando ya estás de este lado del micrófono, ¿no? Y escuchas a diversas voces de los distintos lados, izquierdas, derechas, radical. El radicalismo al final te lleva a ensordecerte de un lado. Y yo creo que el país lo construimos todos y en ese todos hay de todo. Y por lo visto, nunca tuviste a veces esa duda que tienen los jóvenes de ¿será que me va a ir bien con lo que estoy estudiando? Nunca tuviste dudas. Más que dudas, siempre tuve claro, porque mi papá, algo que me decía mucho es, no importa lo que vayas a hacer, lo tienes que hacer bien. O sea, fue una de las enseñanzas desde chiquita, ¿no? Desde que éramos muy chiquitos. Siempre nosotros en mi casa crecíamos con muchas libertades. A veces creo que en exceso, pero yo vengo de un hogar muy democrático realmente, o sea, un lugar donde las decisiones se tomaban en familia, se hablaban,
los problemas se los ponían sobre la mesa y obviamente dependiendo de la edad que teníamos nos hacían partícipe de. Entonces sí, como que construíamos esta idea de familia desde ahí. Trato de replicarlo ahora con mi familia. Entonces como que siempre tuve esa claridad en algunas cosas, ¿no? Pero también tuve esto de que lo que empiezas lo terminas. Entonces tienes que tener súper claro qué vas a hacer. O sea, eso sí, no fue como voy a probar a ver cómo me va y si no me va bien me puedo cambiar. No, porque pese a que teníamos muchas libertades, mi mamá era una mujer muy rígida en ese sentido, mucho de disciplina. Licenciada en periodismo. Licenciada en periodismo. Con especialización en ciencias políticas. En ciencias políticas. Sí. Ajá, estudié ballet muchos años también. ¿Te graduaste? Muy inclinada al arte. ¿Ya estabas con algún tema laboral sí. o recién ahí? No. Yo trabajo desde los 16 años. Ok. Sí. Y cuando entré a la universidad, me entré en septiembre, me acuerdo, entré como un semestre tarde y yo empecé a estudiar con IESE. O sea, hice un préstamo al IESE para poder estudiar la universidad. Ahí ingresé a la Casa Grande y al mes de que estaba allá, empecé a estudiar la universidad, una profesora, María Paulina Briones, mi profesora, a la que le envío un beso y un abrazo, me pidió me dijo, Noris, están buscando, hay una pasantía en la revista Vanguardia, en esa época que era súper política. Claro. Fui a hacerla, luego me quedé en Vanguardia y desde ese día empecé a trabajar en el periodismo. O sea, desde que yo empecé a estudiar periodismo, nunca ejercí otra cosa que no sea periodismo. Y eso fue una recomendación de mi hermano el mayor, que es como uno de mis pilares más fuertes. Él es diseñador y director creativo y también él siempre como que ha estado en su área. Y yo me acuerdo cuando entré a estudiar la universidad, él me dijo, mira, no importa lo que vayas a ganar, o sea, no veas el sueldo. Si tú quieres ser carrera, o sea, si quieres hacer carrera en lo que haces en tu profesión, tienes que trabajar en tu profesión y no tengas distractores buscando otras cosas. Y yo me enfoqué y desde que empecé la universidad empecé a trabajar en periodismo, luego de Vanguardia incursioné, imagínate, hace años trabajé con una empresa argentina que hacía comunicación digital y manejábamos una campaña que fue aquí medio sonada, que se llamaba Chutahuanta, de la Cervecería Nacional, que era era una campaña que se había armado como para contrarrestar todo este tema de los trabajadores que habían salido de cervecería. Que recién este año pudieron cobrar. Exacto. Y fue toda una campaña que luego yo decidí renunciar porque sentía que no estaba en consonancia con lo que yo creía. Y luego me cambié al telégrafo, trabajé en el telégrafo, escribí. Creo que lo que mejor se me va en el periodismo es escribir. Me siento más cómoda escribiendo, de hecho, haciendo prensa. Y luego ya pasé Coavisa, estuve en la parte de la web y luego ya me profesionalicé más y estudié más el tema de comunicación política, que es como una de mis pasiones. Y de ahí ya fui a hacer comunicación institucional, estuve en la prefectura muchos años, acompañé a Jimmy en la parte de comunicación política, de su movimiento político, desde atrás siempre. Centro Democrático, exacto. Armé toda la campaña de conversión del movimiento provincial a nacional. Y bueno, y luego ya tengo algunos años de carrera y trayectoria haciendo comunicación política realmente. Hasta que me llamaron para un café con JJ. Jimmy. Ajá. Ahí fui a reemplazar a Omar realmente, a ayudarlo a Omar. Siempre estuve en un café desde el inicio. O sea, desde que se concibió el proyecto, ¿no? Pero desde atrás. No me gustan mucho las cámaras. No es mi lugar cómodo. O sea, para mí estar con una cámara es obligarme a salir de mi zona de confort. Ajá. Y ahora tienes un programa. Tengo himno nacional. Himno nacional. Hace un mes, exacto. Himno es el nacional. Bebé. El nombre es como que te hacen cantar, como que porque es lo primero en la mañana. Exacto. Que deberías un poco es recordar eso.
Sí, De que al menos los lunes recordábamos cantar el himno. exacto. Es un poco, ¿sabes qué? Cuando me llamaron, porque tengo que decirlo, el proyecto es un proyecto concebido por ChromaClick. Conversé con Dante y Gabriela Logacho, nos reunimos, tuvimos ahí un par de conversaciones, no se concretaba nada, pero luego pudimos ya conversar, me presentaron la idea del proyecto y me pareció súper interesante. Es todos los días. Es todos los días, es de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, así que ustedes se meten a ChromaClick, voy a lanzar mi cuña. Ajá, Se dale, meten a dale. YouTube, va a ChromaClick, ahí escriben himno nacional y les aparece este mujerón. Ponen clic y ahí estamos, de 8 a 9 de la mañana. Por lo general ahora hasta nos pasamos un poco, pero eso es lo bello de la ¿Y internet. qué analizas? ¿Qué vemos en Himno Nacional? Mira, Himno Nacional realmente fue concebido para que sea un espacio en donde revisamos las noticias juntos, o sea, yo que estoy acá desde este lado con el micrófono y la gente que me acompaña en digital, que se conecta. Trato de tener una interacción en vivo con la audiencia, lo que escriben, comento, comparto, reviso las noticias. Es mucha opinión, mucho de lo que yo creo. Y entrevistas, espacios también de entrevistamos, conversamos. Yo tengo una forma que me di cuenta ya en un café, porque claro, fue el primer espacio como que en vivo, con pantalla. Pero tuve una forma de entrevistar medio particular, porque yo soy muy reflexiva. No soy de como preguntas cerradas, concretas, A, B, C. O sea, no te pregunto, ¿cuántos años tienes y cuál es tu nombre? Y ya, no. O sea, necesito desarrollar Por eso siempre digo que no son entrevistas, que son conversaciones. No, en las que sí necesito como dejar mi punto de vista para que el otro a partir de ahí genere un debate. Tú que has estado mucho tiempo en el mundo del periodismo, ¿no sientes como que ahora es impresionante este país, la producción de noticias más frecuentes? O sea, ¿es por el tema de la digitalización, de las redes sociales? ¿O realmente no hemos crecido tanto, somos tantos que generamos noticias todos los días? Creo que antes había una monopolización de la información. Ok. O sea, antes, y aplica para todo en la vida, antes cuando tú eras pequeño y hasta mi generación, tu única fuente de información primaria eran tus padres. Tú le preguntabas a tu papá, ¿qué significa, no sé, democracia? Y tu papá te decía lo que él se le ocurría. Sea verdad o sea mentira, no importaba. Era palabra santa. Correcto. Ya, lo mismo se traducía a los medios de comunicación. Antes habían 2, 3 canales de comunicación, 2, 3 periódicos que lo que te decían era la agenda y el framing que Yo soy de la imponía. época de la radio, incluso. Ya, ¿no? imagínate, De Carlos Armando exacto. Romero Rodas, me lo aprendí desde chiquito. Ya, con exacto. Desayúnese con las noticias. Y era lo que se decía ahí era, Ajá. ¿no? De hecho, el poder que tenían los medios de comunicación, que lo siguen teniendo, era mayor. Creo que una de las cosas que ha permitido la era de la internet es esta democratización de la información. Ahora todos podemos, primero con equipos muy pequeños, generar contenido. Que generar contenido no es lo mismo que hacer periodismo, ¿no? Hay también que diferenciar, pero hay una multiplicidad de voces. Unas con mayor responsabilidad, otras con menos, unas con mayor transparencia, diciendo yo creo esto y pienso esto, entonces tú sabes que consumes, otras que se dicen neutrales y son financiadas, pero existe esta diversidad de voces y eso hace que se genere una sensación que pasan más cosas. Pero creo que realmente en este país siempre ha pasado mucho, pero han sido pocos los que nos han dicho qué es lo que pasa, porque han sido pocos los que han decidido. Una de las cosas que generalmente cuando uno entra a las redes de Noris es que defiendes una posición: mujer, esposa y madre. Así. Esa parte, ¿cuándo nace a la larga? Obviamente Ajá. cuando te conviertes en esposa y madre, pero en toda esta historia, ¿cuándo llega? ¿En qué parte de tu vida? Bueno, llega de forma llega de forma bien inesperada a mi Ya. vida. Nunca pensé que iba a ser como una de mis improntas.
no. De hecho, cuando cambié en mis redes la descripción de quién era, creo que fue en un momento en el que sí ha habido una evolución de una Noris hace 10 años a esta Noris, no la Noris de los 20 a la Noris de los 30. He crecido mucho y algo que no hacía antes, creo que, tal vez aquí me van a caer las feministas, creo que por este activismo y esta pasión que te la da la juventud, ¿no? La efervescencia de la adolescencia. Yo me sigo considerando joven, soy joven, pero evidentemente ya veo a la juventud desde otro lugar, ¿no? Desde esta efervescencia de antes. Y es el ver a la familia y a la construcción de la familia como un pilar fundamental de la sociedad. O sea, yo sí creo en que la familia es la base de la sociedad. Y cuando hablo de familia, hablo de la diversidad de familias que existen. Pero creo en una sociedad en la que los niños merecen tener hogares construidos desde el amor. Y si, bueno, los actores que intervienen dentro de la familia no llegan a un buen puerto juntos, que se trate de mantener esa armonía que las infancias necesitan. Y desde ahí, desde hace muchos años, con mi esposo, hemos transitado como todos los matrimonios, hay turbulencias, pero encontramos primero en Dios, porque somos muy creyentes, somos católicos, pero tratamos de ser practicantes. Desde ahí como construir nuestra familia, yo digo la familia es la primera iglesia. Y en ese sentido hemos construido desde ahí. Cuando decidí ponerlo en mis redes, fue como una forma de también darle un lugar a eso. Dentro de mi activismo, que trato de hacerlo como un aporte, más que al mundo hacia afuera, un aporte que le estoy entregando a mi hijo. No, y desde ahí dije, bueno, lo voy a hacer. Tengo un hijo, se llama Luciano Macías Arroyave, tiene 9 años, es un niño increíble. Es vacancísimo mi hijo. No es porque sea mío, pero es vacancísimo. ¿Ya? Sí, tengo un hijo. Bueno, somos una familia de 8, digo yo. Porque somos mi esposo, mi hijo Luciano, mi cuñadito que vive con nosotros desde hace mucho, que es otro hijo más. Ryan tiene 14, va a cumplir 15 y 4 perros. Wow. Juana, René, Bruno y Cachorro. ¿De raza? ¿Mestizos? Tengo una runita. Juana es mi runita. Ella es la más guapa, es igualita a mí, tiene la misma personalidad. Y de ahí Cachorro, que es French, que me vino en combo con mi cuñado y mi esposo. Ahí vino mi esposo, el hermano y el perro. Claro, ahí fue como y que el combo, exacto. Y bueno, y Bruno y René. René me lo regaló, bueno, René se lo regaló Jimmy a Luciano por su cumpleaños y Bruno me lo entucó mi esposo. O sea, Bruno es hijo de René y ya llegó, no, tenlo un ratito, ya después lo vamos a regalar. No, nunca se fue. Por decisión mujer. Sí. ¿A qué te refieres? O sea, por decisión madre y esposa. Por decisión madre y esposa. Exacto, okay. Por decisión madre y esposa, porque yo decidí ser mamá. O sea, yo creo en la libertad de elección del cuerpo de la mujer. Okay. O sea, soy pro aborto en el sentido de que las mujeres creo que debemos poder decidir sobre nuestros cuerpos con responsabilidad. Porque yo creo que las libertades tienen que venir desde el Estado con mucha prevención, con muchas campañas de prevención, ¿no? Y desde ahí creo en esa libertad de la mujer para poder decidir. Porque creo que la maternidad de por sí ya es demasiado. O sea, en una sociedad machista como la que vivimos, ser madre es muy difícil. Y siempre nos cuesta. O sea, siempre nos va a costar, a las mujeres más. Y entonces decidí ser mamá y decidí también ser esposa. ¿Vendrá la parejita para Luciano?
esa pregunta. ¿Sabes qué? Hace 3 años con mi esposo estamos tratando de concebir, pero no quedo embarazada. Yo tengo endometriosis, que es una enfermedad bien compleja, de la que no se habla mucho, porque se sabe poco realmente. Hay muchísimas mujeres que viven con dolor toda su vida y no saben qué tienen. Y entonces es una enfermedad como difícil, cara. Justo el otro día que me venía haciendo unos exámenes, salía de ahí y le decía a mi esposo, hay enfermedad, bueno, todas las enfermedades son caras realmente, pero hay cosas que son casi que un privilegio, porque si no vives solo con el dolor y te mueres del dolor y no tienes los recursos ni para ponerle un nombre a lo que tienes, ni para vivir con dignidad, ni para sobrevivir. No, entonces bueno, la endometriosis evidentemente es una enfermedad que no te permite quedar embarazada, así que mi hijo es un milagro de Dios en toda la extensión de la palabra. Y eleva el cariño y el amor también. Sí, es un niño muy amado, gracias a Dios, es un niño al que queremos mucho y que nos ha venido atrás, es un maestro, digo yo, es mi mejor maestro. Cerremos esta entrevista, ¿no? Por eso te decía, es casi que biográfica, un resumen rápido. Sí, oye, ¿no? Un flash. Un flash, ¿no? De Noris. ¿Qué hay para el futuro? 2024, junio del 2024 que está por acabarse, hoy 28 de junio. Uh-huh. ¿Qué hay para el futuro, Noris? A ver, primero seguir trabajando en Himno Nacional con mucha responsabilidad, con la responsabilidad que conlleva tener un micrófono al frente de uno y también con la responsabilidad de poner tus apellidos ahí con impronta. Yo digo, una de las cosas que mi papá siempre nos pidió, incluso antes de morir, fue: cuidado, me ensucias el apellido. No, es como esta gente de antaño que era mucho de cuidar quienes eran, y no cuidar el apellido en el sentido de la clase social, sino de la historia, ¿no? De quienes llevan eso y lo han llevado con mucha dignidad, con mucha transparencia. Entonces, en ese sentido, por eso uso mis 2 apellidos, porque creo que mis 2 padres... Noris Arroyave Hernández. Así es. Creo que mis 2 padres se esforzaron mucho durante su vida para ser quienes eran y para construir la familia y los hijos que tienen. Entonces sí siento esa responsabilidad de hacer las cosas bien, ¿no? Con mucha transparencia, con mucho respeto. Creo mucho en el respeto al otro y sobre todo y más al que piensa distinto. Entonces eso... Consolidar Himno Nacional, que sea un espacio en donde la audiencia sienta que puede encontrar esta diversidad de voces y yo ser un instrumento y un actor que pueda mostrar las 2 caras y que la gente sea la que saque su conclusión, ¿no? Eso. Y bueno, también estamos ahí trabajando con mi esposo en un proyecto de tener otro programa. Mi esposo es productor, director, él es como el behind, el que está detrás de todo esto que hemos construido juntos. Y ahí tenemos algunos proyectos que estamos por sacar. Tenemos una productora, yo tengo una agencia, tenemos una agencia y una consultora donde hacemos algunas cosas. Tengo algunos proyectos también, trabajo mucho en sociedad con Jimmy. Tenemos ahí una consultora en la que hacemos media training, que gracias a Dios nos va bien. Entonces eso, ahí trabajando, haciendo algunos proyectos. Hemos tratado de hace ya algún tiempo independizarnos y hacer cosas. Tengo un problema con la autoridad, pero no con la autoridad en el sentido desde el respeto, sino de que me impongan cosas. Entonces hace muchos años ya no trabajo para nadie. Trato de construir. Eso. Un gusto conocerte, Noris. ¿eh? Igual. A las órdenes, la verdad es la plena. Aquí vamos a estar los viernes, 8 de la noche, para que durante todo el fin de semana nos sintonicen en la hora y el lugar que ustedes deseen. Hemos estado con Noris Arroyave Hernández. Un gusto conocerte y éxitos con Himno Nacional y todos tus proyectos. Así es, así será, lo decreto. Un abrazo a todos y gracias por el espacio. Nos vemos el próximo viernes con una nueva entrevista.
Somos Mercanalis. Investigamos por ti y transformamos los datos en soluciones efectivas para tu empresa. Más de 30 años de experiencia, se ha consolidado como una empresa líder, especializada en estudios de mercado y publicidad. Nuestro compromiso radica en la recopilación de información relevante y la realización del análisis detallada para proporcionar datos valiosos a una amplia gama de clientes, que incluye empresas, partidos políticos, candidatos, gobiernos autónomos, entre otros. Nos destacamos por nuestra capacidad para comprender a fondo la necesidad de nuestros clientes y transformar los datos recopilados en soluciones efectivas.